Siempre imaginé que, después de criar a una hija sola, lo mínimo que la vida me devolvería sería un poco de paz al final del camino. Pensaba que vivir con ella, después de su matrimonio, sería como recoger los frutos dulces de tantos años de sacrificio y amor incondicional. Pero a las 12:59 de aquella madrugada, mi propia hija golpeó la puerta y me gritó que debía salir de mi cuarto, porque sus suegros se quedarían allí, y yo, no. Y si crees que esta historia termina con una madre expulsada, espera a descubrir lo que hice después. El juego dio un giro que nadie esperaba, y quienes me echaron, terminaron perdiéndolo todo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan relatos reales y llenos de giros como este, suscríbete para no perderte ninguno. Mi nombre es Isabel Ramírez, tengo 67 años, y dediqué mi vida entera a mi hija, Adriana. Fui esposa, madre, ama de casa y la mujer que siempre ponía a los demás en primer lugar. Pero aquella noche, comprendí que mi bondad se había convertido en mi debilidad en la casa de quienes más amaba. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió para siempre. El golpe contra la puerta me despertó como un trueno en mitad de la noche. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el reloj en la mesita, 12:59. Sentí un hueco en el estómago, esa sensación de que algo se rompe por dentro antes de que la verdad siquiera aparezca. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, todavía con el cuerpo cansado. No eran simples toques, eran golpes cargados de rabia, de prisa, como si quisieran arrancarme de mi propio espacio. La voz de Adriana atravesó la madera, fuerte, cortante, sin rastro del cariño que alguna vez me juró. Me llamó mamá, pero esa palabra, en su boca, sonó como una condena. «Abre ya, tienes que salir de ese cuarto», gritaba con un tono que no reconocí. Me quedé quieta, paralizada. Escuchar a mi hija así, ordenándome como si fuera una intrusa, me heló la sangre. En ese instante entendí que lo que estaba a punto de vivir no tenía regreso. Abrí la puerta despacio, como quien se prepara para recibir un castigo. Del otro lado vi a Martín con los brazos cruzados, disfrutando el espectáculo. Llevaba puesta una bata de satén, con esa falsa elegancia que siempre usaba para humillar. A su lado estaban sus padres, acomodados como si fueran los dueños de todo, oliendo a perfume importado, con una seguridad que me dolía en los huesos. Y detrás de ellos, mi hija, con el rostro endurecido, como si la ternura se le hubiera apagado. El pasillo estaba iluminado por las lámparas de cristal que yo misma había limpiado tantas veces. Esa luz blanca caía sobre sus rostros, resaltando el desprecio en sus gestos. Nadie me saludó, nadie me miró con compasión. Sentí que me estaban arrinconando en mi propia casa, como si de pronto hubiera perdido el derecho de respirar allí. Me mordí los labios para no llorar y traté de sostener la cabeza en alto, aunque el corazón me temblaba por dentro. «Mamá, fuera de aquí, mis suegros se quedan y tú te vas», gritó Adriana de golpe, empujando la puerta con más fuerza. El sonido retumbó en las paredes y en mis oídos como un eco imposible de callar. No hubo explicación, no hubo espacio para preguntas. Era una orden. Una sentencia dictada por mi propia hija. En ese segundo entendí que mi sacrificio de años se había reducido a nada frente a sus deseos. Recordé, en un destello, los días en que ella dormía abrazada a mí porque temía la oscuridad. Recordé los cumpleaños sencillos en los que yo le preparaba un pastel con lo poco que tenía. Esa memoria me atravesó como una daga, porque ahora era esa misma hija quien me arrancaba de mi lugar. El contraste entre lo que fui para ella y lo que ahora era para todos ellos me dejó sin aire. Martín sonrió apenas, satisfecho. Sus padres intercambiaron una mirada de triunfo, como si acabaran de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que existía. Yo sentí el suelo moverse bajo mis pies, pero no me dejé caer. Respiré hondo, apreté los puños y supe que ese instante marcaría el inicio de algo que no estaba dispuesta a tolerar en silencio. Me giré hacia el interior del cuarto y lo recorrí con la mirada. Mi cama, mis cosas, mis recuerdos, todo parecía ajeno de repente. Era como si me hubieran despojado de mi identidad, reducida a un estorbo en la casa por la que tanto había luchado junto a mi esposo. No lloré, aunque mis ojos lo pedían. Me prometí no darles ese espectáculo. Cerré la puerta detrás de mí y caminé despacio, con cada paso pesado como plomo. No era solo un pasillo,
Era el camino que me expulsaba de la vida que había construido con esfuerzo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo nació una semilla, la certeza de que yo no podía dejar que esa humillación fuera el último capítulo de mi historia. El aire del pasillo se sentía más pesado que nunca. Caminé con pasos cortos, casi arrastrando los pies, mientras mis manos temblaban como si sostuvieran un secreto imposible. Las paredes, adornadas con cuadros enmarcados en molduras doradas, parecían burlarse de mí, testigos mudos de la humillación que acababa de vivir. En cada esquina había detalles de lujo que yo misma había limpiado tantas veces, pero ahora me parecían ajenos, como piezas de una casa que ya no me pertenecía. Los jarrones de porcelana italiana que adornaban la entrada brillaban bajo la luz tenue. Yo misma había ahorrado durante meses para regalar uno de ellos a Adriana cuando se casó, creyendo que así le daría un toque de elegancia a su hogar. Nunca imaginé que terminaría caminando junto a esos mismos objetos con la sensación de ser la invitada indeseada. Cada pieza costosa resaltaba mi pequeñez, cada reflejo me recordaba que mi presencia estorbaba. La suegra de Martín, recargada contra la pared, me miraba de arriba abajo como quien revisa una mancha en un vestido nuevo. Llevaba puesto un perfume fuerte, caro, de esos que llenan la casa aunque no quieras. Cerró los labios en una sonrisa falsa, esa que no busca agradar sino dejar claro quién manda. Y con calma, sin levantar mucho la voz, dijo lo que más me desgarró: ahora sí, esta casa tendrá orden. Su sentencia cayó como un balde de agua helada sobre mi espalda. Sentí un calor subir a mi rostro, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. No respondí. Apreté los labios porque sabía que, si decía algo, me rompería en 1000 pedazos. El silencio era mi única defensa, aunque también era mi condena. Caminé más despacio, tratando de no mirar atrás, pero escuchaba el roce de sus batas de seda, el murmullo de voces que celebraban mi derrota. Era como si todo se hubiera convertido en un escenario en mi contra. En ese trayecto corto recordé mis primeros años en esa casa, cuando mi esposo y yo la terminamos de pagar después de tanto sacrificio. Teníamos un jardín pequeño, pero lleno de vida, con macetas que yo misma pintaba de colores para alegrar las mañanas. Esa memoria chocaba con la imagen actual, el mismo jardín ahora descuidado, convertido en lugar de descanso para los suegros, como si fuera un hotel boutique al que yo no tenía acceso. Pasé junto a una mesa auxiliar cubierta por un mantel bordado. Encima había copas de cristal alineadas, listas para usarse en la cena que ellos habían organizado. El brillo de esas copas me recordó todas las veces que yo bebí café en tazas simples mientras cosía de madrugada para completar el dinero del mes. ¡Qué ironía! Tanto lujo en sus manos y tanto silencio en el mío. Ahí entendí que las riquezas materiales podían iluminar una casa, pero nunca un corazón. Adriana no decía nada. Caminaba detrás de mí, tensa, con el rostro endurecido, evitando mirarme. Su silencio era aún más doloroso que las palabras de los demás. Hubiera preferido un insulto directo a esa frialdad que me negaba hasta el derecho de ser su madre. Yo solo escuchaba sus pasos firmes, acompañados por los susurros orgullosos de los padres de Martín. Era como si se hubieran repartido mi dignidad en cuotas de desprecio. Me detuve un instante frente a la ventana grande que daba al jardín. La noche estaba tranquila afuera, las estrellas brillaban serenas, pero dentro de mí todo era tormenta. Pensé en abrir la ventana y dejar que el aire fresco me devolviera un poco de calma, pero me contuve. No quería mostrar debilidad. Solo respiré profundo y seguí caminando, con la sensación de que cada paso me alejaba más de mi propia vida. Cuando llegué al final del pasillo, escuché otra vez la risa de Martín. Esa risa que sonaba a victoria, como si hubiera ganado un juego sucio. No giré la cabeza, no quise darle el gusto de verme derrotada. Seguí caminando en silencio, con el alma herida pero con una idea escondida en mi pecho. Algún día, de alguna manera, esa misma casa que hoy me expulsaba sería el lugar donde yo recuperaría mi respeto. Me refugié en la cocina, como si ese rincón fuera el último lugar donde todavía podía sentirme en paz. Encendí la luz y el resplandor cayó sobre la vajilla de cristal que estaba acomodada en el aparador. Era la misma que yo había comprado años atrás para celebrar los cumpleaños de Adriana, cuando todavía me alcanzaba apenas para ahorrar. Ahora esa vajilla parecía un lujo intocable, usada solo en cenas donde mi presencia ya no era bienvenida. El mármol de la barra reflejaba el brillo de las lámparas, y yo pasé la mano sobre la superficie fría para encontrar un poco de firmeza.
A mi alrededor, los muebles de diseñador y la decoración impecable parecían recordarme lo poco que quedaba de mí en esa casa. Cada detalle hablaba de estatus, de elegancia comprada, mientras yo me sentía como un fantasma de carne y hueso, obligada a caminar en silencio entre cosas que ya no me pertenecían. Abrí una de las alacenas y encontré las copas que había cuidado con tanto esmero. Las tomé entre mis manos y, por un instante, me vi a mí misma sirviendo refrescos en ellas cuando Adriana era pequeña y traía a sus amigas después de la escuela. Era mi manera de hacerla sentir especial, de que nunca sintiera la falta de nada. Ahora esas copas estaban destinadas a brindar por planes en los que yo era el estorbo. Me senté en una de las sillas altas junto a la barra y cerré los ojos. El silencio de la cocina era engañoso, porque en mi mente seguían retumbando las palabras de mi hija. Tú te vas. Nunca pensé que ese sería mi lugar en su vida, alguien que sobra. Respiré hondo y traté de no quebrarme. Pero los recuerdos se mezclaban con el presente, y la humillación tenía un sabor amargo, como un café recalentado olvidado sobre la estufa. De pronto escuché pasos. Era Martín. Entró con esa sonrisa cínica que me ponía la piel de gallina. Caminó despacio, se sirvió un whisky en un vaso de cristal y se acomodó frente a mí como si fuera el dueño del mundo. Sus movimientos estaban calculados, llenos de ese falso aire de elegancia que tanto presumía. Yo lo observaba en silencio, pero mi respiración se aceleraba con cada gesto suyo. Se inclinó un poco hacia mí y con voz baja, casi como un susurro venenoso, dejó escapar la frase que me atravesó como una daga: muy pronto, esta propiedad será nuestra. Lo dijo con tal seguridad que sentí que me estaban robando no solo la casa, sino también mi historia, mi sacrificio y mi dignidad. No contesté. Solo lo miré fijamente, como quien se aferra a un último hilo de orgullo para no derrumbarse frente al enemigo. Él levantó su vaso y brindó en soledad, como si ya estuviera celebrando su victoria. El hielo chocó contra el cristal, y ese sonido se me quedó grabado como el anuncio de lo que vendría. Yo me quedé inmóvil, con la mirada fija en mis manos, que aún temblaban. No podía permitir que me viera débil, porque sabía que en su mirada el dolor ajeno era alimento. Después de unos segundos, Martín salió de la cocina dejando tras de sí el aroma fuerte de su whisky y su perfume caro. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio cargado de amenazas invisibles, un silencio que me obligaba a abrir los ojos y ver la realidad sin engaños. Yo estaba rodeada de enemigos dentro de mi propia casa. Me levanté despacio, apagué la luz y me quedé en la penumbra. Observé cómo la cocina se llenaba de sombras, esas mismas sombras que parecían reflejar mi soledad. Toqué de nuevo la superficie del mármol, fría y dura, y en mi interior una voz callada empezó a decirme algo que apenas estaba aprendiendo a escuchar. No me podían arrebatar lo que no les pertenecía. Me quedé sola en el cuarto, mirando la maleta arrinconada en un rincón, como si me esperara para un viaje que yo no había elegido. Me acerqué a ella y la abrí despacio. Entre la ropa doblada encontré una carpeta de documentos que había guardado con tanto cuidado desde que mi esposo murió. Era como tener entre las manos no solo papeles, sino también la prueba de todo lo que habíamos construido juntos, de cada noche de desvelo y cada lágrima escondida. Toqué las escrituras con la yema de los dedos, sintiendo el relieve de su textura como si fuera un recordatorio de que esa casa seguía teniendo mi nombre. Recordé a mi esposo, sudando bajo el sol mientras trabajaba horas extras para que algún día pudiéramos decir que la propiedad era nuestra. Yo cosía de madrugada para complementar el dinero, con una taza de café frío a un lado y las manos adoloridas. Cada punto en esas costuras fue también un ladrillo de nuestra casa. Me senté en la cama y cerré los ojos, dejando que los recuerdos me abrazaran. Adriana, siendo niña, corría por el jardín con las manos llenas de tierra y la risa iluminándole el rostro. Yo la miraba desde la ventana grande de la sala, convencida de que algún día entendería cuánto nos había costado darle un hogar. Y ahora, desde esa misma ventana, lo que entraba era la voz de Martín, planeando cómo adueñarse de lo que nunca fue suyo. La mesa de mármol en la cocina, donde tantas veces puse el desayuno antes de que Adriana fuera a la escuela, se había convertido en un símbolo de lujo vacío. Antes era el lugar de la unión, donde compartíamos lo poco que teníamos. Ahora era escenario de copas de cristal y de conversaciones donde mi nombre solo aparecía como un estorbo. ¡Qué ironía tan cruel! Yo les había entregado raíces, y ellos me estaban empujando a convertirme en sombra. Abrí mi cartera y guardé los documentos ahí, con cuidado,
como quien protege un tesoro silencioso. Sentí una fuerza distinta recorrerme el cuerpo. No era rabia, era decisión. Una decisión callada, que empezaba a nacer en lo más profundo de mí. Me prometí que no permitiría que me arrebataran lo único que aún llevaba mi nombre, lo único que confirmaba que mis años de esfuerzo no habían sido en vano. Me asomé al espejo y me vi con el cabello desordenado, los ojos rojos y el rostro cansado. Pero detrás de esa imagen cansada había algo nuevo. Orgullo. Ese orgullo que había estado apagado por la humillación y que ahora empezaba a encenderse poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de luchar, aunque fuera en silencio, aunque nadie más creyera que yo podía hacerlo. La noche estaba avanzada y el pasillo estaba en silencio. Escuchaba de vez en cuando las risas apagadas de Martín en la sala, pero ya no me asustaban como antes. Cerré la puerta, me senté en la cama con la cartera sobre el regazo y acaricié el borde de los papeles. No podía compartir mi plan con nadie aún, ni siquiera con Adriana, porque sabía que su corazón ya no me pertenecía. Esta sería una batalla mía y solo mía. Pensé en mi vida completa, en las veces que sacrifiqué ropa nueva para que Adriana pudiera estrenar uniforme escolar, en los días en que me quedé sin comer para que ella tuviera su plato lleno. Todo ese sacrificio ahora me pesaba como una pregunta. ¿Valió la pena entregar tanto para terminar siendo tratada como una intrusa? Ese pensamiento me revolvía las entrañas y al mismo tiempo me daba fuerza. Y mientras apretaba esos documentos contra mi pecho, como quien abraza su única defensa, comprendí que la verdadera herencia que debía dejar no era la casa, ni las propiedades, ni el dinero, era mi dignidad. Esa que nadie podía firmar ni vender, porque me pertenecía solo a mí. ¿Y tú? ¿Crees que el sacrificio de una madre, tantas noches sin dormir, tantos sueños guardados, debería ser pagado con humillación? A la mañana siguiente me levanté con un peso extraño en el pecho, pero también con una determinación que hacía tiempo no sentía. Me vestí con lo primero que encontré, un vestido sencillo y un bolso de cuero algo gastado, ese mismo que me había acompañado en tantos momentos importantes. Guardé dentro la carpeta con los documentos y caminé hacia el centro del pueblo. El aire fresco me golpeaba el rostro, como si me recordara que aún estaba viva, que todavía tenía derecho a decidir por mí misma. Cuando llegué al cartorio, el lugar me recibió con un olor fuerte a madera encerada y a papel antiguo. Las lámparas doradas colgaban del techo y daban un aire solemne, como si cada decisión tomada ahí pesara más que en cualquier otro sitio. Sentí mis pasos resonar sobre el piso de mármol y me estremecí, como si todo el edificio supiera que yo llevaba un secreto entre las manos. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el funcionario. Él me miró con cierto desinterés al principio, hasta que puse los papeles frente a él. Revisó las escrituras con calma, levantó la vista y por primera vez vi respeto en sus ojos. Con voz baja, como quien confirma un hecho incuestionable, me dijo: «Aquí está la prueba de quién es la verdadera dueña». Esas palabras fueron un bálsamo para mi dignidad herida. Me senté en una banca de madera mientras esperaba las copias autenticadas. A mi alrededor, la gente iba y venía con carpetas llenas de trámites. Herencias, propiedades, transferencias, cuentas bancarias. Yo los miraba en silencio, pensando en cómo detrás de cada documento había historias, familias divididas, decisiones irreversibles. Y ahora era mi turno de decidir, aunque esa decisión me doliera en lo más profundo. Cuando me entregaron las copias, las recibí con ambas manos como si fueran un tesoro. El papel crujió bajo mis dedos y el sello rojo brilló bajo la luz de la ventana. No eran simples hojas. Era mi voz escrita, mi lugar en esa casa, la confirmación de que Martín y sus padres podían burlarse de mí, pero no podían robarme lo que no les pertenecía. Guardé todo en mi bolso y respiré aliviada, como quien acaba de ganar una batalla silenciosa. Al salir, el sol me encandiló y me obligó a entrecerrar los ojos. Sentí el calor sobre mi rostro y por un instante me detuve en la acera, mirando la plaza del pueblo con sus bancas ocupadas por ancianos y su fuente de agua clara. Pensé en cuánto me hubiera gustado que Adriana me acompañara en ese momento, que viera que su madre aún podía tomar decisiones firmes. Pero ella había elegido otro bando, y yo ya no podía esperar nada de su gratitud. Caminé de regreso con pasos más firmes, como si cada calle empedrada me devolviera un pedacito de la fuerza que había perdido. Pasé frente a una agencia de viajes con pósters de destinos lujosos, playas exóticas, suites en hoteles boutique, paisajes lejanos. Me quedé mirando por unos segundos y sonreí con amargura.
Yo no necesitaba un viaje para escapar. Mi batalla estaba aquí, en mi propia tierra, en esa casa que aún llevaba mi nombre. Al llegar a la esquina de mi calle, abracé mi bolso con fuerza. Sabía que nadie debía enterarse de lo que había hecho. Martín pensaba que tenía el control, que con dinero y apariencia podía decidir mi destino. Pero yo llevaba conmigo la carta más fuerte, la que cambiaría el rumbo de la historia. La diferencia era que yo no necesitaba presumirlo, bastaba con esperar el momento exacto para que todo saliera a la luz. Subí los escalones de la entrada y me detuve frente a la puerta de la casa. Escuché risas en el interior, voces alegres, brindis con copas de cristal. Ellos celebraban, convencidos de que ya me tenían vencida. Pero yo, en silencio, con el corazón firme, crucé el umbral con la certeza de que la verdadera fiesta sería la mía, aunque nadie más lo supiera todavía. Cuando abrí la puerta, lo primero que escuché fue el choque de copas de cristal y las carcajadas que se mezclaban con el aroma del vino caro. La sala estaba iluminada con candelabros de oro, y cada rincón brillaba como si fuera escenario de una celebración triunfal. Me quedé de pie en la entrada, observando cómo Martín se paseaba con el pecho inflado, mientras sus padres y Adriana lo miraban como si fuera el rey de aquella mansión que en realidad no les pertenecía. Me apoyé en la pared, invisible para todos, y miré la mesa larga cubierta con un mantel bordado. Sobre ella descansaban platos finos, cubiertos de plata y botellas importadas que seguramente habían costado más de lo que yo había gastado en comida en un mes entero. Ellos brindaban, disfrutando de la elegancia, mientras yo, la verdadera dueña de esa casa, era tratada como la sirvienta que sobraba en la fiesta. Martín levantó la copa y su sonrisa me atravesó como un cuchillo. «Brindo por la casa que pronto será nuestra joya familiar», dijo con un tono triunfal. Adriana aplaudió suavemente, y mis ojos buscaron un rastro de duda en su rostro, algún gesto que me dijera que todavía quedaba algo de la hija que yo crié. Pero no encontré nada. Ella reía con ellos, como si hubiera olvidado cada madrugada en la que yo me quedé despierta cosiendo para darle lo mejor. Me dolió que se sintiera tan cómoda entre esos lujos prestados. Recordé la primera vez que me pidió un vestido nuevo para una fiesta en la escuela, y yo me endeudé con la tarjeta de crédito para comprárselo. Lo hice porque quería verla feliz, porque no soportaba que mi hija se sintiera menos. Ahora la veía vestida con ropa de diseñador, caminando orgullosa entre perlas y copas talladas, y en mi pecho se mezclaban la rabia y la tristeza. Me quedé observando el reloj antiguo que colgaba en la pared, marcando cada segundo como un testigo cruel. Cada campanada me recordaba que estaba rodeada de gente que no respetaba mi historia, que quería apropiarse de lo único que había quedado de mi vida con mi esposo. Apreté los puños y respiré hondo, buscando no quebrarme ahí, frente a ellos. No quería darles el gusto de verme derrotada. Las risas crecían, llenando cada rincón de la sala, y yo sentí que el aire se volvía más espeso. El olor del vino mezclado con perfumes caros me mareaba, como si todo estuviera diseñado para mostrarme que yo ya no pertenecía a ese mundo. Pero en medio de esa incomodidad, sentí una chispa de orgullo encenderse dentro de mí. Yo sabía algo que ellos ignoraban. Esa casa seguía siendo mía. Adriana levantó su copa y se inclinó hacia Martín. Lo besó en la mejilla mientras sus padres la observaban con aprobación. Era una escena que debería haberme dado alegría, ver a mi hija rodeada de lo que siempre soñó. Pero lo que sentí fue un vacío insoportable. Ella había elegido el brillo falso de un club privado de apariencias, en lugar del calor verdadero de su madre. Martín, cada vez más confiado, habló de planes de remodelación, de cómo convertirían el jardín en un espacio digno de un hotel boutique, con muebles nuevos y ventanas grandes para recibir invitados. Yo lo escuchaba en silencio, y cada palabra me confirmaba que ellos ya se sentían dueños de lo que jamás les perteneció. Esa arrogancia era mi mayor impulso para seguir adelante con mi plan. Cuando terminaron de brindar, me di media vuelta sin que nadie me lo impidiera. Caminé hacia mi cuarto con paso firme, llevando conmigo el secreto guardado en mi bolso. Podían reír, brindar y presumir todo lo que quisieran, pero yo ya había tomado mi decisión. Y pronto, muy pronto, serían ellos quienes escucharían el eco del silencio en esas mismas paredes. La mañana siguiente amaneció pesada, con un silencio extraño que me hizo sentir todavía más sola en mi propia casa. Caminé hacia la cocina buscando un poco de calma, pero lo único que encontré fueron restos de copas y botellas de vino tiradas sobre la mesa de mármol. Era como si la sala hubiera sido un club privado donde todos celebraban excepto yo.
Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, y en ese momento escuché una voz suave que me llamó desde la reja. Era Clara, mi vecina de toda la vida. Su figura menuda estaba recargada en la puerta, con una sonrisa sincera que contrastaba con la frialdad que me rodeaba dentro. Llevaba un rebozo sencillo y en sus manos traía un pequeño plato con pan recién horneado. El aroma cálido me abrazó de inmediato, recordándome que todavía existían gestos que podían sanar, aunque fueran pequeños. La invité a pasar, pero ella prefirió que saliéramos al jardín. Nos sentamos en una banca vieja bajo el árbol que alguna vez planté con mi esposo. Clara me miró con ojos de quien sabe leer silencios, y no hizo falta que le explicara demasiado. Le conté entre pausas lo ocurrido la noche anterior, las palabras de Adriana, las sonrisas de los suegros, el brindis de Martín. Ella escuchó con paciencia, sin interrumpirme, como quien sabe que a veces lo que más cura es poder hablar sin miedo. Cuando terminé, sentí un nudo en la garganta y bajé la mirada. Clara tomó mi mano con fuerza y me dijo: «No los enfrentes todavía. Haz que caigan por su propio peso». Sus palabras fueron como un golpe de realidad y al mismo tiempo, un alivio. Ella sabía lo que significaba luchar desde abajo, porque su vida tampoco había sido fácil. La diferencia era que nunca había perdido la humanidad. La casa de Clara era modesta, con muebles sencillos y ventanas pequeñas, pero cada vez que entraba ahí me sentía en paz. Recordé las veces que me invitó café en tazas de barro, sin lujo, pero con una calidez que no se compra en ningún restaurante elegante. Ese contraste me dolió y me fortaleció al mismo tiempo. Yo estaba rodeada de lujo falso, mientras la verdadera riqueza estaba en la sencillez de un abrazo sincero. Mientras platicábamos, el sonido de la risa de Martín llegó desde la sala. Lo imaginé rodeado de papeles, hablando de propiedades, de cuentas conjuntas, de herencias que no le pertenecían. Clara negó con la cabeza y me recordó que la dignidad pesa más que cualquier cifra en el banco. Sus palabras encendieron en mí una chispa de coraje, una voz interna que me decía que mi silencio no era derrota, sino preparación. Me quedé observando el jardín, ahora descuidado, lleno de hojas secas. Recordé cómo Adriana jugaba ahí con sus muñecas cuando era niña, inventando mundos en los que yo siempre era la heroína. Esa memoria se mezclaba con la realidad de verla ahora convertida en cómplice del hombre que quería quitarme todo. Sentí que algo en mí se quebraba, pero la mano de Clara en la mía me sostuvo. Después de un rato, ella se levantó y me entregó el plato de pan. «Para que no olvides que todavía hay personas que te valoran», me dijo con una sonrisa firme. Sus palabras me hicieron sentir menos invisible, menos desechada. La vi alejarse hacia su casa, caminando tranquila, y me prometí a mí misma que no dejaría que la voz de Martín fuera más fuerte que la mía. Entré de nuevo a la cocina, miré las copas sucias sobre la mesa y respiré hondo. Tal vez yo no tenía joyas ni ropa de diseñador, pero tenía algo que ellos jamás podrían comprar en ninguna tienda: la decisión de defender mi lugar. Y esa decisión empezaba a crecer en mí como raíz firme, alimentada por el apoyo inesperado de una amiga verdadera. Esa tarde Adriana entró a mi cuarto con un gesto extraño, como si quisiera disfrazar el enojo con una caricia. En sus manos traía una caja envuelta en papel elegante, de esos que brillan bajo la luz. La dejó sobre mi cama sin mirarme directamente, como quien entrega algo que no quiere dar pero que necesita usar para calmar culpas. Su silencio me pesó más que cualquier palabra. Abrí la caja con cuidado y encontré un vestido de terciopelo azul, con la etiqueta de una tienda exclusiva. El olor a tela nueva todavía estaba impregnado, mezclado con ese aroma frío de los aparadores de lujo. Pasé los dedos sobre la prenda y pensé en todas las veces que yo me privaba de ropa para que ella pudiera estrenar en sus fiestas escolares. Ahora ese gesto se sentía vacío, como un recordatorio cruel de que el respeto no podía comprarse. La miré a los ojos buscando una explicación, una chispa de ternura, pero ella estaba distante, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pared. El vestido era hermoso, sí, pero en sus manos se volvió un símbolo de frialdad. Era como si me dijera que podía vestirme con elegancia para ocultar la vergüenza de ser tratada como intrusa en mi propia casa. «¿Te gusta, mamá?», preguntó con voz seca, sin emoción. Su tono me heló más que cualquier insulto. Tragué saliva, sonreí débilmente y asentí, aunque por dentro quería gritarle que no necesitaba vestidos de diseñador, que lo único que pedía era dignidad. Pero no lo hice.
Guardé silencio porque sabía que cualquier palabra podía convertirse en arma en su contra. Adriana se sentó en la orilla de la cama y suspiró. «Mamá, entiéndelo, ya no eres prioridad aquí», soltó como si estuviera dictando una sentencia. Sentí un nudo subir por mi garganta, un dolor profundo que no pude disimular. Esa frase fue más dura que todos los desplantes anteriores, porque venía de la persona que más debía cuidarme. Miré el vestido otra vez y lo doblé con calma. Lo coloqué de nuevo en la caja y la cerré despacio, como quien guarda un objeto que quema. No quería discutir, no quería llorar frente a ella. Solo quería que saliera, porque cada minuto en su compañía me recordaba que había perdido a mi hija para ganar a una desconocida vestida de frialdad. Adriana se levantó y, antes de salir, me acarició el hombro de forma rápida, sin mirarme a los ojos. Ese gesto forzado me dolió más que si no hubiera hecho nada. La puerta se cerró tras ella y el silencio volvió a ocupar cada rincón. Miré la caja sobre la cama, envuelta en un papel elegante, y me pregunté qué tan vacía puede estar una vida rodeada de objetos caros cuando el corazón está lleno de desprecio. Me levanté, abrí el closet y puse el vestido en el rincón más oscuro. No lo quise dejar a la vista, porque era un recordatorio de que mi hija creía que un regalo podía tapar una herida. Pero yo sabía que ninguna prenda podía cubrir la cicatriz que me estaba dejando. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en cómo se había transformado, y en cuánto me había equivocado en confiar ciegamente. Al amanecer, aún con los ojos hinchados, me dije que no podía permitir que me arrinconaran con objetos de lujo como si fueran cadenas disfrazadas de seda. Me prometí a mí misma que no aceptaría más regalos que llevaran escondida la condición de mi silencio. Esa fue la primera vez que entendí que el amor de una madre no tiene precio, y que el respeto no se negocia. ¿Y tú? ¿Aceptarías un regalo de alguien que al mismo tiempo te quita el respeto y te expulsa de tu lugar en su vida? Esa noche el ruido de voces en la sala me arrancó del sueño como si fuera una alarma. Me incorporé en la cama y miré el reloj. Pasaban de las 11. El silencio de mi cuarto contrastaba con el bullicio lejano, un murmullo que crecía como una tormenta detrás de las paredes. Me puse de pie descalza, con el corazón latiendo acelerado, y avancé por el pasillo oscuro. Cada paso sobre el piso de mármol helado me hacía sentir más vulnerable, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir, a escuchar lo que quizá no debía. Me detuve justo antes de llegar a la sala y me escondí tras la sombra de la pared. Desde ese rincón podía ver sin ser vista. Martín estaba sentado en el sillón de terciopelo color vino, reclinado con la seguridad de un rey en su trono. A su alrededor, un grupo de amigos lo rodeaba con copas de whisky importado en las manos. Sobre la mesa reposaban botellas medio vacías, ceniceros llenos de cigarros encendidos y relojes de lujo brillando en las muñecas de sus invitados. El aire estaba tan cargado de humo que parecía una nube espesa, asfixiante, imposible de respirar. Los escuché hablar de propiedades, cuentas bancarias y herencias como si fueran simples cartas de una baraja. Se repartían sueños ajenos con la ligereza de quien juega un juego sin consecuencias. Martín, con esa voz engreída que tanto detestaba, presumía que muy pronto tendría bajo su control la casa y el terreno. «Ya no falta nada para que esta propiedad quede a mi nombre», dijo en tono triunfal. Todos lo aplaudieron, celebrando como si él ya fuera dueño de lo que nunca le perteneció. Sentí un vacío en el estómago, un mareo que me hizo apoyar la mano contra la pared. Era mi esfuerzo convertido en chisme de sobremesa. Uno de sus amigos, entre risas, lanzó una pregunta cruel: ¿y qué harán con la señora? El corazón me dio un vuelco al escuchar esa forma despectiva de hablar de mí, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Martín no dudó ni un segundo en responder. Con una sonrisa fría, dijo: «Isabel ya no pinta nada aquí, ella es solo un estorbo». Sus palabras me atravesaron como una bala. Cerré los ojos y apreté los puños, conteniendo las lágrimas que me quemaban. Sentí un nudo en la garganta, un deseo de gritar, pero me obligué a guardar silencio. Me recargué contra la pared y respiré profundo para no derrumbarme. Mis piernas temblaban como si fueran a fallarme en cualquier momento, pero no di un solo paso hacia atrás. Esa era mi casa, mi sala, mi historia la que estaban mancillando entre risas y brindis. El contraste era insoportable, ellos celebrando con copas de cristal, hablando de remodelaciones y fiestas en un club privado, mientras yo me escondía en la penumbra como una intrusa en el hogar que levanté con sacrificio y amor. Martín se levantó,
Alzó su copa y, con voz fuerte, proclamó: «Aquí, en esta casa, vamos a tener cenas dignas de un club privado. Nada de tonterías pasadas, solo lo que corresponde a nuestro nivel». Sus palabras arrancaron aplausos, silbidos y carcajadas. Yo lo escuchaba con el pecho ardiendo, preguntándome cómo alguien podía ser tan descarado, tan ciego, para planear el futuro de algo que no le pertenecía. En ese momento comprendí que su ambición no tenía límites y que mi silencio le servía de alimento. Me giré lentamente, cuidando que el crujido del piso no me delatara. Caminé de regreso a mi cuarto con pasos que pesaban como plomo. Cada metro recorrido era una cadena que arrastraba. No quería que me descubrieran, porque sabía que si lo hacían, me convertirían en la burla de esa reunión. Al cerrar la puerta detrás de mí, me dejé caer sobre la cama con los ojos abiertos, repasando cada frase como si fueran cuchillos clavándose uno por uno en mi memoria. No pude dormir. La certeza de que estaban tramando un robo disfrazado de elegancia me mantuvo despierta hasta el amanecer. Acaricié mi bolso, donde guardaba las escrituras, y sentí un calor extraño en el pecho. Era miedo, sí, un miedo profundo, pero también una chispa de fuerza. Esa carpeta era mi escudo, mi única arma en medio de la oscuridad. Ellos no podían imaginar que yo ya había tomado precauciones, que mi silencio no era rendición, sino estrategia. Creían que me tenían derrotada, pero no sabían que el verdadero poder seguía estando en mis manos. El murmullo de la sala seguía llegando hasta mi cuarto, cada carcajada era como un recordatorio de lo poco que significaba mi presencia para ellos. Pensé en Adriana, en si escuchaba lo mismo que yo y prefería callar. Ese silencio suyo me dolía más que las palabras crueles de Martín. Porque cuando un extraño te traiciona, es soportable, pero cuando es tu propia hija quien se convierte en cómplice con su silencio, la herida atraviesa hasta el alma. Me quedé abrazando los documentos, apretándolos contra mi pecho como si fueran mi única salvación. En ese instante me juré a mí misma que esa sería la última vez que escucharía planes sobre mi vida sin mi voz presente. No iba a permitir que siguieran tratando mi esfuerzo como moneda de cambio, ni que mi sacrificio se convirtiera en brindis de medianoche. Algún día cercano, esas mismas paredes escucharían un silencio distinto, no el de mi dolor, sino el de su derrota. El amanecer de ese día no se parecía a ninguno que hubiera vivido antes. Me levanté con el corazón acelerado, como si mis propios latidos me empujaran a salir de la cama. No tuve que pensar demasiado. Mi cuerpo sabía que estaba a punto de cruzar una línea que me cambiaría para siempre. Me puse un vestido sencillo, recogí mi cabello con un pasador y me miré al espejo. Vi en mis ojos cansados una fuerza que no había sentido en años. Tomé un café rápido, fuerte, sin azúcar, como para obligar a mi cuerpo a despertar del todo. Guardé los documentos en mi bolso de cuero, ese bolso que me había acompañado a tantas batallas silenciosas, y salí a la calle con paso firme. El aire fresco de la mañana me acarició el rostro, y aunque mis manos temblaban, dentro de mí reinaba una calma inesperada. Estaba decidida. Ese día cambiaría mi destino. Caminé despacio por las calles empedradas rumbo al despacho del comprador. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Observaba la vida cotidiana a mi alrededor. Mujeres barrían la acera, un niño lloraba porque no quería ir a la escuela, un vendedor ofrecía tamales con su voz ronca. Todo seguía igual, y sin embargo, para mí el mundo entero se estaba transformando. Me preguntaba si alguien sería capaz de notar que bajo mi bolso llevaba no solo papeles, sino toda mi vida doblada en carpetas. Al llegar al edificio del comprador, me encontré frente a una puerta de madera imponente, con letras doradas que brillaban bajo la luz de la mañana. Empujé con cuidado y entré. Lo primero que me sorprendió fue la elegancia del lugar. Estanterías de caoba cubrían las paredes, llenas de libros ordenados al milímetro. Cortinas de terciopelo caían pesadas sobre las ventanas grandes, y el aroma de incienso caro impregnaba cada rincón, mezclado con el olor metálico de las plumas nuevas. Me sentí pequeña, como si hubiera entrado a un mundo que no era mío. Pero en lugar de avergonzarme, sonreí para mis adentros. No había llegado ahí por casualidad. Estaba defendiendo lo que me pertenecía, aunque tuviera que hacerlo sola. El abogado me recibió de pie. Traje oscuro impecable, corbata ajustada, mirada firme. Su voz era pausada, calculada, de esas que transmiten autoridad. Me invitó a sentarme frente a una mesa de madera brillante, pulida hasta el extremo.
Sobre ella descansaban papeles perfectamente alineados, un tintero y un reloj de péndulo que marcaba cada segundo con un sonido profundo, casi solemne. Era como si el tiempo mismo quisiera recordarme que ese instante no podía aplazarse más. Respiré hondo, abrí mi bolso y puse las escrituras sobre la mesa. Ese gesto, tan sencillo, fue como soltar de golpe una carga que llevaba años doblando mis hombros. El abogado tomó los papeles y comenzó a revisarlos hoja por hoja. Yo lo miraba en silencio, con las manos entrelazadas sobre mis rodillas para disimular los temblores. Cada vez que él giraba una página, mi garganta se cerraba un poco más. En mi mente aparecieron imágenes como relámpagos, mi esposo trabajando bajo el sol con la camisa empapada de sudor, yo cosiendo vestidos de madrugada para completar el dinero, Adriana corriendo en el jardín con una muñeca en brazos, riendo como si nada en el mundo pudiera dañarnos. Cada sacrificio, cada noche en vela, estaba escrito en esas páginas que ahora se convertían en mi única defensa. El abogado levantó la mirada y me dijo con firmeza: «Está todo en orden». Me acercó la pluma. Sentí como el mundo entero se detenía. Mis manos temblaron, lo confieso. Miré la tinta lista para trazar mi nombre y un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Pero no dudé. Coloqué la punta sobre el papel y firmé. Cada letra trazada fue un golpe de resistencia, una declaración de que no iba a dejar que me despojaran de mi dignidad. El roce de la pluma sobre el papel sonó como un suspiro largo, como si la casa misma hubiera entendido que ya no era mía. Cuando terminé, me quedé un instante con la pluma en la mano, observando mi firma. Sentí que algo se desprendía de mí, una mezcla de dolor y liberación. El abogado sonrió apenas y dijo: «Listo, señora, todo está en orden». Sus palabras eran una sentencia, sí, pero también una absolución. Guardé mi copia del contrato en el bolso, acomodándola con cuidado como si fuera un tesoro. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de haber recuperado el control de mi vida, aunque el precio hubiera sido alto. Al salir del despacho, el sol me recibió con fuerza en el rostro, obligándome a cerrar los ojos por un instante. Respiré hondo y sentí que el aire entraba distinto, más ligero. Me detuve en la acera a observar el movimiento de la calle. La gente pasaba a mi lado sin saberlo, ignorando que una mujer acababa de cambiar el rumbo de su historia con una simple firma. No me sentí derrotada, al contrario. Llevaba conmigo un secreto poderoso que Martín jamás sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Seguí mi camino de regreso, y al pasar frente a un banco, me quedé mirando la gente que entraba y salía con sobres, libretas y carpetas. Pensé en cuánto dinero se movía ahí adentro, en cómo una transferencia podía decidir el destino de una familia entera. Yo no tenía millones guardados, pero tenía algo más fuerte que cualquier cifra, la inteligencia para usar mi herencia como escudo y como arma. Ese pensamiento me devolvió una fuerza que ni yo misma recordaba tener. Al doblar la esquina, el aire me trajo el aroma de pan recién hecho de una panadería cercana. Me detuve y por un instante pensé en comprar un bolillo caliente, como en los viejos tiempos cuando Adriana era niña y salíamos juntas a comprarlo. Pero seguí de largo. Ya no quería recuerdos pequeños que me hicieran flaquear. Quería sostenerme en mi decisión, firme, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, el sonido de las voces me sacudió. Martín hablaba fuerte en la sala, con ese tono de autoridad que siempre usaba para impresionar. Adriana lo acompañaba, tomando notas en una libreta, y mencionaban planes de remodelación, derribar muros, ampliar el jardín, colocar ventanas enormes para recibir invitados. Me quedé unos segundos escuchando, sonriendo para mí misma, acariciando el bolso donde guardaba el contrato. Ellos soñaban con un futuro que ya no existía. Caminé hasta mi cuarto sin hacer ruido, con pasos lentos pero firmes. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Sentí como mis labios se curvaban en una sonrisa leve, esa que surge cuando uno sabe un secreto que el resto aún desconoce. Afuera celebraban su fantasía, pero dentro de mí todo era certeza. Ya había firmado, ya había elegido, y muy pronto sus sonrisas se transformarían en gritos de rabia. Esa tarde la casa parecía más silenciosa que nunca, aunque en realidad todo estaba en movimiento. Desde mi cuarto escuchaba los pasos de Adriana y Martín organizando una cena especial. El olor del vino recién abierto viajaba por el pasillo y me llegó acompañado del perfume caro de su suegra, que ya andaba rondando la cocina.
Yo, en cambio, me serví un café sencillo y lo llevé conmigo a la mesa pequeña donde guardaba mis papeles. La cocina resplandecía con el brillo del granito bajo la luz de los candelabros de oro que Martín había mandado colocar para dar categoría. Vi las copas alineadas en perfecto orden, esperando ser llenadas, y recordé cómo esa misma mesa solía sostener platos humildes preparados con prisa para que Adriana no llegara tarde a la escuela. El contraste era brutal. Antes era un espacio de amor, ahora era escenario de vanidad. Adriana entró con una lista en la mano, sin mirarme. Hablaba de invitados, de un menú costoso y de cómo acomodar los muebles para dar más elegancia a la sala. Yo la observaba en silencio, preguntándome en qué momento su voz perdió la ternura y se volvió un eco de los deseos de Martín. Quise detenerla, decirle que esa no era la vida que soñamos, pero mis palabras se quedaron atoradas en la garganta. Martín apareció poco después, con un traje de diseñador que parecía más un uniforme de poder que una prenda común. Revisaba cada detalle, daba órdenes, corregía cosas mínimas como si fuera dueño absoluto de ese lugar. Se paseaba con un vaso en la mano, satisfecho, convencido de que todo estaba bajo control. Yo lo miraba desde la sombra, sin moverme, sabiendo que en su ceguera estaba su debilidad. Me refugié de nuevo en mi cuarto y saqué del bolso el contrato de venta. Lo extendí sobre la cama y acaricié el papel con calma. Ese documento era mi escudo, mi única certeza en medio de la tormenta que se avecinaba. Mientras ellos reían en la sala, convencidos de su victoria, yo respiraba tranquila. Era como ver a un enemigo celebrar en la antesala de su derrota. El murmullo de las conversaciones llegaba hasta mi puerta. Escuché a la suegra comentar que la próxima remodelación debía incluir un jardín al estilo de un hotel boutique, con fuentes de agua y sillones modernos. Martín rió y dijo que todo eso sería posible muy pronto. Yo cerré los ojos, sostuve el contrato contra mi pecho y sonreí en silencio. Si supieran que ya no tenían ni un centímetro de derecho sobre esa casa. Pensé en mi esposo, en cómo estaría viéndome desde algún lugar. Imaginé su sonrisa tranquila, esa que siempre me daba fuerzas cuando yo flaqueaba. Sentí que, de alguna manera, él estaba conmigo en ese cuarto, recordándome que lo que habíamos construido no se perdería en manos de extraños. Esa certeza me dio paz en medio del ruido de copas y carcajadas que llegaba desde la sala. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La noche caía con una calma engañosa, mientras dentro de la casa todo se preparaba para un espectáculo. Las luces encendidas, la mesa decorada con flores, las botellas alineadas como soldados listos para la batalla. Era la imagen perfecta de lujo y apariencias, pero yo sabía que detrás de esa fachada había una fragilidad enorme. Me quedé ahí, observando el cielo oscurecerse, mientras sentía que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. La calma no era resignación, era preparación. Era el silencio que antecede al trueno, la respiración profunda antes del grito. Esa noche no lloré, no temblé, no dudé. Guardé los papeles de nuevo en mi bolso y me recosté con la certeza de que, al día siguiente, nada sería igual. Cuando escuché las risas más fuertes desde la sala, entendí que había llegado el momento de dejar que siguieran creyendo en su mentira un poco más. No interrumpí nada, no dije una sola palabra. Solo cerré los ojos y me prometí que la cena que tanto preparaban sería también la última vez que se sintieran dueños de lo que no les pertenecía. La casa estaba llena de voces, de copas chocando y de risas que se extendían como una ofensa. Yo me quedé al margen, observando desde un rincón, con el bolso en mis piernas y el corazón latiendo fuerte. Todo parecía tan calculado, la mesa de mármol cubierta con un mantel bordado, los candelabros de oro iluminando la sala, las botellas alineadas como trofeos. Era una escena diseñada para mostrar poder, pero en mis ojos no era más que vanidad vacía. Martín dominaba la conversación, hablaba de planes futuros con un aire de empresario exitoso. Sus padres lo miraban con orgullo y Adriana sonreía, aunque sus ojos evitaban los míos. Yo me preguntaba si todavía había un pedazo de mi hija que pudiera reconocerme como madre. Cada palabra que salía de sus labios era como un eco de complicidad con ese hombre que había convertido mi sacrificio en burla. Me serví un poco de agua en un vaso de cristal, el único gesto que me mantenía tranquila. Mis manos no temblaban, aunque mi alma hervía por dentro. Escuché a Martín levantar la voz para hacer un brindis. Por esta casa, por nuestro futuro, por lo que ahora nos pertenece,
dijo con esa seguridad arrogante que tanto lo caracterizaba. En ese instante sentí que había llegado mi momento. Me levanté despacio, empujando la silla con calma. Todos me miraron sorprendidos, como si esperaran que yo me disculpara por interrumpir su espectáculo. Caminé hasta la cabecera de la mesa, respiré profundo y puse el bolso sobre el mantel. El silencio fue inmediato, incluso las velas parecían arder más despacio. Martín frunció el ceño, Adriana bajó la mirada y sus padres se tensaron. Abrí el bolso y saqué las escrituras con movimientos seguros. Coloqué los documentos en el centro de la mesa, sobre el mantel blanco, y los giré para que todos pudieran verlos. Mis dedos no dudaron ni un segundo. Con voz clara, sin gritar, dije: «Mañana deben salir, la casa ya no me pertenece». El aire se cortó en la sala como un cristal rompiéndose. El silencio se hizo tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Martín me miraba incrédulo, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. Adriana abrió la boca, pero no dijo nada. Los suegros se miraron entre ellos con desconcierto. Yo mantuve la calma, de pie, con la certeza de que había soltado una bomba imposible de detener. Martín se levantó de golpe, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas tintinearon. El vino se derramó sobre el mantel, tiñéndolo de rojo, como una mancha imposible de borrar. Su voz se alzó en un grito lleno de furia: «No puedes hacer eso». Yo lo observé sin miedo, con la tranquilidad de quien sabe que tiene la verdad de su lado. Me incliné un poco hacia los documentos y con un dedo señalé el sello del contrato. «Lo hice», respondí en voz baja, sin levantar el tono. No necesitaba gritar. El papel hablaba por mí, cada firma era una espada que caía sobre sus ilusiones. Martín quedó mudo por un instante, tragándose su rabia frente a todos. Adriana empezó a llorar, pero no se levantó de su silla. Sus lágrimas no me conmovieron, porque ya eran demasiado tarde. Había elegido callar cuando yo necesitaba su voz, y ahora enfrentaba las consecuencias de su silencio. Yo no era cruel, pero tampoco podía seguir siendo la mujer que aceptaba todo sin resistencia. Me quedé de pie, mirando cada rostro alrededor de la mesa. Nadie se atrevió a moverse. Tomé los documentos, los guardé de nuevo en mi bolso y respiré hondo. La cena había perdido todo su brillo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y en esa mesa de lujo solo quedaba un silencio incómodo, pesado, definitivo. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, habrías vendido la casa para recuperar tu dignidad, o te habrías quedado soportando más humillación. Martín se levantó tan rápido de la silla que ésta se arrastró con un chirrido fuerte sobre el piso. Sus ojos parecían encendidos, como si el simple hecho de ver los documentos hubiera encendido un fuego imposible de controlar. Golpeó la mesa con ambas manos y el sonido seco resonó en toda la sala, obligando a todos a guardar silencio. Adriana se estremeció, sus suegros se quedaron inmóviles, y yo lo observé con calma, sin retroceder un solo paso. El mantel bordado estaba manchado con vino derramado, las copas tambaleaban aún en el borde de la mesa, y el aroma del alcohol mezclado con perfume caro impregnaba el aire. La escena tenía algo de grotesco, un contraste brutal entre el lujo de los objetos y la violencia de los gestos. Yo respiraba hondo, aferrándome a la serenidad que me daban esas copias autenticadas, mi escudo invisible. No necesitaba gritar. Mi silencio era suficiente para enfrentarlo. Martín tomó una de las copas y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo trizas, y cada fragmento cayó como un eco de su rabia. «No puedes hacer esto, maldita sea», gritó con voz rota, más de orgullo herido que de dolor verdadero. Sus padres lo intentaron calmar, pero los apartó con un manotazo brusco. Yo seguí firme, con la cabeza en alto, porque sabía que ceder un centímetro era entregarle mi dignidad. Adriana, con lágrimas en los ojos, me miraba como si buscara una explicación, una salida. Pero yo no iba a retroceder. Había esperado demasiado para que mi voz fuera escuchada. No podían quitarme lo que nunca fue suyo,
dije en un tono bajo, pero cada palabra cayó con un peso enorme sobre esa sala. Era la verdad desnuda, la que no necesitaba adornos ni gritos para ser entendida. Martín se acercó a mí con pasos pesados, los puños apretados. Por un instante pensé que me empujaría, pero se detuvo frente a mis ojos, temblando de rabia. Pude sentir su respiración caliente, cargada de alcohol, como si intentara intimidarme. Pero no lo logró. Lo miré fijamente, con la misma fuerza con la que tantas veces sostuve a Adriana cuando era niña. Su furia no era mayor que mi amor transformado en resistencia. Los suegros, incómodos, se miraban entre ellos. La suegra susurró algo sobre los papeles y el suegro intentó calmar a Martín recordándole que nada podía hacerse si la venta estaba registrada. Esa frase lo enfureció más. Dio un puñetazo contra la pared, dejando su mano enrojecida, y lanzó una mirada que parecía prometer venganza. Yo no parpadeé, no mostré miedo. Sabía que mi fortaleza lo desesperaba más que cualquier palabra. Adriana rompió en llanto y se cubrió el rostro. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?», gritó entre sollozos, como si no entendiera que la verdadera pregunta debía ser por qué ella había permitido que me trataran así. No respondí. Mi silencio era mi única defensa, mi único refugio en medio de esa tormenta. A veces las palabras sobran, y esa era una de esas veces. Martín se dejó caer de nuevo en la silla, con la respiración agitada. Se sirvió otro vaso de whisky con manos temblorosas, como si el alcohol pudiera devolverle la seguridad perdida. Sus padres lo observaban con incomodidad, conscientes de que la derrota estaba sellada en esos papeles. Adriana permanecía inmóvil, atrapada entre su llanto y su lealtad equivocada. La escena era desoladora, pero también liberadora. Me acerqué a la mesa, recogí los documentos con calma y los guardé de nuevo en mi bolso. Nadie me detuvo. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de la silla de Martín. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras regresaba a mi cuarto. No necesitaba decir nada más. Mi decisión ya estaba hecha, y ellos sabían que no había vuelta atrás. Al cerrar la puerta detrás de mí, respiré profundamente. Sentí mis piernas temblar, pero mi corazón estaba firme. No era la primera vez que enfrentaba la vida sola, pero sí era la primera vez que me enfrentaba a mi propia hija. Eso dolía más que cualquier insulto de Martín, más que cualquier amenaza. Pero también me enseñaba que el amor no debía confundirse con sometimiento. Me senté en la cama y dejé que el bolso descansara junto a mí. Pasé la mano por la tela, como si acariciara el futuro que acababa de sellar con esa decisión. No tenía miedo de lo que viniera después, porque lo peor ya lo había vivido: la traición del silencio de Adriana, la humillación de los suegros, la soberbia de Martín. Todo lo demás era soportable. Los gritos de Martín seguían resonando en la sala, pero ya no me dolían. Eran como rugidos lejanos de un animal herido, incapaz de aceptar la derrota. Yo cerré los ojos, escuchando mi propia respiración, aferrándome a esa calma interna que había esperado durante tanto tiempo. El mundo afuera podía ser un caos, pero dentro de mí comenzaba a nacer una paz que nadie podría arrebatarme. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Me quedé despierta con los ojos abiertos, mirando el techo, repitiéndome que la dignidad se defiende con hechos, no con lágrimas. Había dado un paso irreversible, y aunque me doliera, también me hacía sentir más viva que nunca. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero tenía claro que nunca más volvería a ser la mujer que aceptaba callada su propia humillación. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas grandes cuando escuché el timbre. Me asomé con cautela y vi a la nueva familia dueña de la casa acompañada por abogados y un cerrajero. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de certeza. El momento había llegado, y nadie podía detenerlo. Abrí la puerta con calma y los saludé como si fueran viejos conocidos, aunque apenas los había visto un par de veces. Los pasos de ellos retumbaron en el piso de mármol, seguros y firmes. Martín apareció de inmediato con la cara descompuesta, exigiendo explicaciones que ya no tenían valor. Adriana, detrás de él, parecía confundida, como si todavía no comprendiera que la venta había sido real. Los suegros quedaron inmóviles, observando incrédulos cómo el abogado mostraba los documentos firmados con sellos oficiales. El cerrajero comenzó a trabajar en la cerradura mientras los nuevos dueños hablaban de remodelaciones y planes para el jardín.
Martín gritaba, sudando, con la corbata mal ajustada, como un hombre que de pronto se queda sin suelo bajo los pies. Yo lo miraba sin pronunciar palabra, con la tranquilidad de saber que todo estaba legalmente cerrado. No había marcha atrás. En cuestión de minutos, las maletas aparecieron. Adriana subía y bajaba las escaleras con lágrimas en los ojos, arrastrando sus pertenencias. Martín las lanzaba con rabia al pasillo, como si los objetos fueran culpables de su derrota. Los suegros se quejaban en voz baja, señalando que no podían quedarse allí ni un minuto más. Yo observaba todo desde la puerta, sin mover un dedo para detener lo inevitable. El barrio entero comenzó a asomarse. Vecinos curiosos salían a las banquetas, algunos murmuraban, otros se cruzaban de brazos en silencio. No era un secreto lo que había pasado, la noticia corría rápido de boca en boca. Vi cómo la mirada de la gente se posaba sobre Adriana, ya no con admiración, sino con un dejo de lástima y juicio. Ella, que tanto había presumido su vida de lujo, ahora arrastraba maletas como cualquiera que pierde su techo. El sol calentaba fuerte y el sudor corría por la frente de Martín. Se detuvo frente a mí con los ojos encendidos, buscando provocarme. «Esto no se va a quedar así», murmuró con voz grave. Yo lo sostuve con la mirada y respondí sin mover un músculo, «Lo único que no se queda así es la mentira». Fue suficiente para hacerlo retroceder, porque sabía que su amenaza no tenía sustento. Las maletas se apilaron en la acera como testigos mudos de su caída. Bolsos de diseñador, trajes caros, zapatos brillantes, todo lo que habían usado para presumir su supuesto estatus estaba ahora tirado en la calle, expuesto a la vista de todos. Ese contraste me golpeó, tanto lujo acumulado, reducido a bultos incómodos que nadie quería cargar. Era la imagen exacta de lo que yo sentía, apariencia sin raíz. Un vecino se acercó y, con voz baja, comentó, «La que echaron terminó echándolos a todos». Esas palabras se clavaron en mí como un reconocimiento inesperado. No busqué esa victoria, pero había llegado. No era revancha, era justicia. Y aunque me dolía ver a Adriana en medio de esa humillación, entendía que era la consecuencia de sus decisiones. Adriana me miró fijamente, con los ojos enrojecidos y las manos aferradas a una maleta pequeña. Por un instante pensé que se acercaría a pedirme perdón, pero no lo hizo. Bajó la mirada y siguió caminando hacia la calle, siguiendo a Martín que ya cargaba con su propia rabia. Ese silencio suyo me pesó más que cualquier palabra. La distancia entre nosotras nunca había sido tan evidente. Los nuevos dueños entraban y salían, revisando habitaciones y tomando notas. Para ellos era un día de entusiasmo, un inicio. Para mí era un cierre definitivo. No me quedaba nada más que recoger mi bolso y acompañar al abogado para firmar la entrega formal. Cada paso que daba me recordaba que esa casa ya no era mía, pero tampoco de ellos. Y esa certeza me llenaba de una calma indescriptible. El ruido de las llaves nuevas entrando en la cerradura fue como un disparo final. Martín quiso protestar, pero el abogado lo calló con un gesto y los documentos en la mano. Todo estaba en orden, sellado, irrevocable. Yo respiré profundo, con la frente en alto, mientras veía cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. Era el fin de una era y el inicio de otra. Los suegros, que habían defendido con tanta soberbia su derecho a quedarse en esa casa, se alejaban ahora con el rostro desencajado. Ninguno quiso mirarme a los ojos. Su silencio era la confirmación de que el poder que creían tener se había desmoronado en cuestión de minutos. Esa escena quedó grabada en mí como el retrato de lo que significa la verdadera caída. Cuando el último carro se alejó con sus maletas, me quedé de pie en la acera. El sol iluminaba todo a mi alrededor, y sentí una brisa suave recorrer mi rostro. No era alegría lo que me llenaba, era dignidad. Esa dignidad que me habían intentado arrebatar tantas veces y que ahora se afirmaba en cada rincón de mi ser. No sabía lo que vendría después, pero en ese momento me sentí libre. Esa misma tarde los vi caminar sin rumbo, con las maletas apiladas en la banqueta, bajo un sol que no perdonaba. Martín hablaba por teléfono desesperado, intentando convencer a alguien para que los recibiera. Sus padres, que tanto habían presumido su prestigio en el club privado, ahora se veían deshechos, con la ropa arrugada y la frente cubierta de sudor. El lujo que siempre los rodeaba se había evaporado en unas cuantas horas.
Me asomé discretamente desde la ventana de la casa vecina donde Clara me había invitado a tomar agua fresca. Ella me puso una mano en el hombro y me dijo en voz baja: «El orgullo siempre termina cayendo solo». Asentí sin responder, porque aunque su frase era cierta, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al ver a Adriana cargando con todo ese peso. Su rostro reflejaba vergüenza y miedo, dos emociones que nunca había querido para ella. Martín golpeaba el volante de su auto mientras sus suegros discutían sobre dónde pasar la noche. Los escuché decir que no podían aceptar vivir con ellos, que todo esto era una vergüenza pública. Sus voces eran cuchillos dirigidos a su propio hijo, pero también a Adriana, que permanecía en silencio. Ese rechazo me pareció el pago justo. Quienes la alentaron a expulsarme, ahora la dejaban a la deriva. El barrio entero murmuraba. Vecinos que antes la envidiaban por sus joyas y ropa de diseñador ahora la señalaban con un dejo de lástima. Una mujer comentó en voz alta: «Así terminan los que confunden respeto con soberbia». Sentí un escalofrío, porque esas palabras eran la verdad desnuda. Todo lo que habían construido sobre apariencias se estaba desmoronando frente a los ojos de todos. Adriana me buscó con la mirada, pero no me acerqué. Era el momento de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Mi corazón quería correr a abrazarla, pero mi dignidad me detuvo. No podía rescatarla de un abismo al que ella misma se lanzó. Solo pude sostener su mirada unos segundos, hasta que ella bajó los ojos con lágrimas contenidas. Ese gesto me partió, pero también me liberó. Martín, en su desesperación, intentó hablarme. Se acercó unos pasos y me dijo entre dientes: «Esto es culpa tuya, arruinaste nuestras vidas». Lo miré fijamente y respondí con calma: «Yo solo recuperé lo que era mío». No hubo más palabras, porque sabía que cualquier discusión era inútil. Él no buscaba comprender, solo necesitaba un culpable, y yo ya no estaba dispuesta a cargar con ese papel. Los suegros tomaron un taxi y se marcharon sin despedirse, dejando a Martín y Adriana en medio de la calle con sus maletas. Fue una imagen devastadora, la pareja que se creía dueña de todo, abandonada incluso por quienes más la alentaron. Adriana se sentó sobre una de las maletas, con la mirada perdida. Yo la observaba desde lejos, sintiendo que la historia me estaba arrancando pedazos, pero también enseñándome a soltar. Clara me ofreció una taza de café y me dijo que no me sintiera culpable. «Ellos solos cavaron su caída», insistió. La escuché en silencio, recordando cada noche en la que me quedé despierta para que Adriana tuviera todo. Ese sacrificio me pesaba como plomo en el pecho, porque nunca imaginé que acabaría viéndola llorar en la calle. Pero al mismo tiempo, entendía que la vida se encarga de revelar verdades que uno se niega a ver. El auto de Martín finalmente arrancó y se perdió por la avenida, dejando tras de sí una nube de polvo. Me quedé mirando ese vacío que dejaron en la banqueta, con la sensación de haber vivido un capítulo que nunca hubiera querido escribir. Pero ahí estaba, frente a mis ojos, confirmando que nadie está por encima de la dignidad, por más joyas o perfumes caros que pretenda usar. Adriana me seguía pesando en el corazón. Su llanto me perseguía en la memoria, como un eco doloroso. Pero no di un paso hacia ella. Sabía que si lo hacía, todo mi esfuerzo se derrumbaría. Me repetí en silencio que no era rechazo, era supervivencia. Ella necesitaba aprender lo que significa perder cuando se traiciona a quien más te amó. Regresé a casa de Clara y me senté en la sala modesta, con muebles sencillos y olor a pan recién hecho. Ese lugar me ofrecía más paz que toda la ostentación de mi antigua casa. Entendí que el verdadero valor de un hogar no está en los candelabros ni en los muebles de diseñador, sino en la sinceridad de quienes lo habitan. Esa certeza me dio fuerzas para sostenerme erguida en medio de tanto dolor. Los días siguientes escuché rumores de que Martín había perdido también su trabajo, que las deudas con el banco lo estaban asfixiando y que su tarjeta de crédito había sido cancelada. El orgullo de los Salgados se derrumbaba como un castillo de arena. Yo no celebré esa noticia, pero tampoco la lamenté. Era la consecuencia natural de quien construye su vida sobre engaños y codicia. Cada noche, al cerrar los ojos, me repetía que la justicia había llegado sola. No necesité gritar, no necesité venganza violenta. Solo bastó con defender mi verdad y esperar. Verlos caer no me dio alegría, pero sí me devolvió algo que creí perdido: mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y aunque el dolor por Adriana seguía abierto,
Comprendí que, a veces, perder también es la única forma de volver a encontrarse. La primera mañana en mi nuevo departamento llegó con un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que acariciaba. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz tenue entrando por la ventana sencilla, sin cortinas de terciopelo ni lámparas de oro. Era un espacio modesto, con paredes claras y muebles básicos, pero cada rincón respiraba libertad. Me levanté despacio, con una calma que hacía años no sentía en mi pecho. La cocina era pequeña, con una mesa de madera desgastada y 2 sillas desiguales. Coloqué sobre ella una taza de cerámica y serví café recién hecho. El aroma llenó el cuarto como un abrazo cálido. No había copas de cristal ni vajillas importadas, pero en ese instante comprendí que no necesitaba nada de eso. Lo único que quería era sentirme en paz, y esa paz estaba allí, en lo más sencillo. Me acerqué a la ventana y abrí de par en par. Afuera, la calle comenzaba a moverse con vendedores ambulantes y niños corriendo hacia la escuela. El murmullo de la vida cotidiana era música para mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapada en un escenario falso de lujo y apariencias. Estaba en un lugar real, donde nadie me miraba como estorbo, donde nadie quería arrebatarme mi espacio. El contrato de la venta reposaba en mi bolso, guardado con cuidado. Lo saqué por un momento y acaricié la carpeta, recordando lo que había costado llegar hasta allí. No eran solo papeles. Era la prueba de que había tomado una decisión valiente, que había preferido perder una casa antes que perderme a mí misma. Ese pensamiento me hizo sonreír con orgullo silencioso. Me senté frente a la mesa y pensé en mi esposo. Imaginé su risa suave, su mirada firme cuando me decía que nunca dejara que me pisotearan. Sentí que en este pequeño apartamento él estaría conmigo, porque en cada decisión mía había algo de lo que construimos juntos. Cerré los ojos y murmuré un gracias al aire, convencida de que me escuchaba desde algún rincón del tiempo. En la tarde, Clara vino a visitarme con una bolsa de pan caliente. Al entrar, miró alrededor y me dijo: «Aquí sí te veo tranquila». Nos sentamos juntas a tomar café y conversamos largo, sin prisas. Su presencia me recordó que la vida no se mide por el tamaño de la casa, sino por la calidad de la compañía. En ese instante supe que había ganado más de lo que había perdido. Caminamos después hasta la azotea del edificio. Desde allí se veía el cielo pintado de tonos rosados, con pájaros cruzando en bandadas. El aire fresco me despeinaba, y yo respiraba profundo, como si mis pulmones estuvieran descubriendo de nuevo lo que era llenar el cuerpo de vida. Sentí que ese atardecer era un regalo, un recordatorio de que siempre hay un nuevo amanecer después de la tormenta. La noche cayó y prendí una lámpara sencilla sobre la mesa. Su luz amarilla iluminaba mis cosas: un par de libros, una foto de Adriana cuando era niña y el bolso donde guardaba mis documentos. No tenía mucho, pero lo que estaba allí era mío, sin condiciones ni humillaciones. Y eso valía más que cualquier mansión decorada con mármol y espejos. Pensé en Adriana y en dónde estaría. Tal vez en algún hotel barato, tal vez en la casa de un conocido, tal vez llorando en silencio. Esa incertidumbre me dolía, porque por más daño que me había hecho, seguía siendo mi hija. Pero aprendí a dejar que el tiempo trabajara en su conciencia. Yo ya no podía cargar con sus decisiones, solo con las mías. Me recosté en la cama al final del día, mirando el techo blanco, sin adornos. Ese vacío era hermoso, porque no estaba lleno de voces que me juzgaran, ni de lujos que escondieran desprecio. Estaba solo yo, mi respiración y la sensación de haber recuperado mi lugar en el mundo. Por primera vez en años, dormí profundamente, con una sonrisa leve en los labios. El amanecer siguiente me encontró de pie, lista para empezar de nuevo. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara con toda su fuerza, bañando el cuarto de luz dorada. El canto de los pájaros me recibió como un himno de bienvenida. Y entendí que este capítulo de mi vida apenas comenzaba, no como un final triste, sino como un inicio lleno de dignidad. En mi mesa seguía la taza de café vacía, y al verla sonreí. Esa taza, simple y agrietada, era el símbolo de lo que ahora valoraba: lo auténtico, lo real, lo que no depende de cuentas conjuntas ni tarjetas de crédito, sino de la calma que uno se permite. Me prometí cuidarme como nunca lo había hecho, porque ese era el verdadero lujo que merecía. Antes de salir a caminar, me detuve frente al espejo. Vi a una mujer distinta,
con cicatrices invisibles pero también con una fuerza que no conocía. No era la Isabel que aceptaba humillaciones por miedo a perder a su hija. Era la Isabel que había entendido que el respeto propio es la única herencia que vale la pena defender. Y con esa certeza, abrí la puerta a mi nuevo amanecer. Salí temprano, con el aire fresco acariciando mi rostro y la sensación de que mis pasos ya no cargaban cadenas. Caminé sin rumbo fijo, dejando que la ciudad me llevara, como si cada esquina fuera un recordatorio de que ahora podía elegir. No necesitaba escapar, tampoco esconderme, era libre. Libre de la humillación, libre del desprecio, libre de la sombra que me habían impuesto dentro de mi propia casa. Llegué a un parque donde niños corrían con mochilas, persiguiendo burbujas que un vendedor lanzaba al aire. Me senté en una banca de hierro, vieja pero firme, y me quedé mirando la fuente que adornaba el centro. El agua caía en un ritmo constante, brillando bajo los rayos del sol, más hermosa que cualquier joya que Martín pudiera presumir. Ese sonido era un canto, un recordatorio de que la vida fluye incluso después de las tormentas. A mi alrededor había familias enteras, parejas caminando de la mano, ancianos conversando bajo la sombra de un árbol enorme. Observé cada escena con calma, como quien contempla un mundo nuevo. Me di cuenta de que siempre había estado ahí, pero yo lo había olvidado entre tanto sacrificio y dolor. Ahora era capaz de verlo de nuevo, la belleza sencilla de lo cotidiano. Saqué de mi bolso la foto de Adriana cuando era niña. Tenía 6 años, estaba disfrazada de mariposa en una fiesta escolar, con las alas torcidas y la sonrisa más brillante que recuerdo. Acaricié ese retrato con la punta de los dedos y sentí un nudo en la garganta. Ella seguía siendo mi hija, aunque hubiera elegido otro camino. Y yo seguiría amándola, aunque tuviera que hacerlo desde la distancia. El reflejo del agua me devolvió mi propio rostro, cansado pero distinto. Vi a una mujer que había aprendido a no callar más, que había perdido mucho pero que al mismo tiempo había ganado lo más valioso, su dignidad. Esa palabra resonó dentro de mí como un eco infinito. Dignidad. La misma que habían intentado arrancarme, la misma que ahora brillaba más fuerte que nunca. Cerré los ojos un momento y escuché el bullicio del parque. Risas, pasos, el canto de los pájaros mezclado con el murmullo del agua. Todo me envolvía en una sinfonía de vida que me recordaba que yo también formaba parte de ese movimiento. No era un despojo, no era un estorbo, era historia, raíz, memoria viva de los míos. Y aunque me hubieran querido silenciar, mi voz había regresado. Un globo rojo se soltó de las manos de un niño y voló hacia el cielo. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció en las alturas, y me descubrí sonriendo. Ese globo era un símbolo, ligero, libre, imposible de retener. Así me sentía yo en ese instante. No sabía a dónde me llevaría la vida, pero ya no me daba miedo. Había aprendido a soltar y a caminar con la frente en alto. Recordé la última vez que Adriana me llamó mamá con ternura. Fue muchos años atrás, cuando corría hacia mí para mostrarme un dibujo torpe de la escuela. Me abrazaba fuerte, segura de que yo era su refugio. Esa memoria me dolió y me acarició al mismo tiempo. Quizá un día ella recordara también quién fui para ella, y tal vez buscaría regresar. Pero yo ya no dependería de esa posibilidad para seguir adelante. Guardé la foto en el bolso y respiré hondo. Miré mis manos, marcadas por los años, por el trabajo, por el cuidado. Cada arruga era testigo de mi historia, de mis batallas silenciosas, de mis derrotas y mis victorias. No eran manos débiles, eran manos de raíz. Y esa raíz me sostenía ahora, más firme que cualquier edificio de lujo. Una paloma se posó cerca de mis pies y picoteó unas migas de pan que alguien había dejado. La observé y pensé en lo sencillo que puede ser sentirse en casa si uno aprende a estar en paz consigo mismo. Tal vez yo nunca volvería a tener una mansión, ni un jardín con decoraciones costosas, pero sí tenía algo más valioso, la certeza de pertenecerme a mí misma. El sol seguía subiendo y el agua de la fuente brillaba como diamantes en movimiento. Me quedé ahí, inmóvil, dejando que el calor acariciara mi piel. Era un momento simple, pero lo sentía como una escena final en una película que había esperado toda mi vida. No necesitaba más. No necesitaba reconocimiento, ni disculpas. Solo quería seguir respirando esa libertad. Me levanté de la banca, con pasos tranquilos. Miré una última vez la fuente y sonreí.
No murmuré oraciones, no recé en voz alta, pero dentro de mí resonó una frase clara: me quitaron el respeto, pero yo les quité el poder. Ese pensamiento se grabó en mí como un escudo, una verdad que nadie más podría tocar. Y mientras caminaba hacia la salida del parque, sentí que el mundo me abrazaba entero. Cada hoja movida por el viento, cada risa de niño, cada paso mío en el pavimento. Todo era símbolo de mi libertad recuperada. La vida seguía, y yo seguía con ella, más fuerte, más digna, más libre que nunca. ¿Alguna vez has sentido que tu propio hogar dejó de ser tuyo, que te trataron como si fueras un estorbo, justo cuando lo único que querías era dar amor? Si hoy te encuentras en ese lugar de rechazo o humillación, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: no eres una carga. No eres desechable. Tú eres raíz, eres historia viva, y en tu abrazo caben generaciones enteras. Tal vez cuidaste, alimentaste y diste todo de ti, y aún así alguien te volteó la cara. Tal vez nunca te agradecieron como merecías. Pero aquí, en este momento, yo te veo. Yo escucho tu dolor. Y quiero recordarte que todavía hay belleza por vivir, todavía hay mañanas que pueden ser tuyas, todavía hay paz esperando por ti. Tu dignidad es tu corona más brillante. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea pequeña y sencilla, con la cabeza en alto, ese acto vale más que todos los lujos, más que cualquier mansión o herencia. Y créeme, un día, quienes te ignoraron recordarán el calor de tu presencia. Pero para entonces, tú ya habrás descubierto que tu valor no dependía de ellos. Eres fuerza, eres raíz, eres historia. Y la vida, incluso ahora, todavía guarda un lugar de honor para ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y recuerda, nunca es tarde para reclamar tu lugar con dignidad. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando una mujer descubrió que, tras la muerte de su marido, su propio yerno se quedó con 17 millones, y a ella solo le dejaron una habitación y un ordenador antiguo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi marido falleció y mi yerno se quedó con 17 millones, porque el giro final te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.